pecado, ¿sí? Gloria a Jesús. Bien, vamos a seguir hablando, sí, estamos hablando en este tiempo, dando algunas enseñanzas sobre que somos la justicia de Dios y que fuimos justificados por medio de la fe, amén. Así que estamos viendo ese tema, estamos viendo, lo digo tema no porque sea un tema en particular, sino que es necesario, ¿sí? A veces dividimos algunas cosas como para poder entrar y poder explicar desde algunas perspectivas. Pero sabemos que la justicia de Dios, ¿sí? Vino de parte de Jesús. Así que hoy quiero que me acompañen al libro de Romanos, capítulo 5. Voy a empezar con el que había finalizado el sábado. Venimos hablando de la justicia por medio de la fe, ¿sí? Ya dijimos que no hay mérito alguno, sino que es por medio de creer en el sacrificio perfecto de Cristo. Amén. Así que miren, si van conmigo al libro de Romanos, estamos viendo la carta de Romanos, ¿sí? Y es muy interesante porque el apóstol Pablo da una diferencia, ¿sí? Entre justificarse por medio de la ley de Moisés o justificarse por la gracia de Dios, amén, por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 17, habíamos leído el otro día y hoy lo vamos a leer de nuevo. Dice que por si la transgresión de uno solo reinó la muerte, más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Sí? Que dice que si por la transgresión, ¿sí? De Adán, ¿sí? Por la transgresión del pecado de Adán, ¿sí? Todos, ¿sí? Habíamos pecado por la transgresión de él, ¿sí? El pecado había pasado de generación en generación y todos habíamos muerto. Dice, más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que ahora podemos reinar en vida. Aleluya. Podemos reinar en vida, ¿sí? Dice, los que reciben, ¿quiénes son los que van a reinar en vida? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y qué importante, interesante acá, ¿no? Porque hablar de los que reciben la abundancia de la gracia, ¿sí? Sabemos que la gracia es el favor de Dios, es el regalo de Dios, ¿sí? ¿Quién es la gracia? Jesucristo. Jesucristo es la gracia misma, ¿sí? Cuando hablamos de la gracia tenemos que ver que Él es el regalo de Dios hacia la humanidad, el regalo de Dios hacia cada uno de nosotros. Dice que aquellos que le reciben, ¿sí? Aquellos que le creen a Él, ¿sí? Recibieron la abundancia de la gracia de Dios o la abundancia del favor inmerecido de Dios, ¿sí? Y el don de la justicia, que dijimos que era la justicia, es estar delante de Dios sin pecado alguno, ¿sí? Como si nunca hubiésemos pecado, como si Dios no viera nuestro pecado, ¿sí? Como si Dios no viera, ¿sí? El pecado que hay en nosotros. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, versículo 18 dice, así como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Sí? Así como la condenación vino, ¿sí? Por la transgresión, por el pecado que vino desde Adán, porque Adán desobedeció, ¿sí? Y se hizo pecador, desobedeció, cayó de la gloria de Dios. Todos nosotros, ¿sí? Por la transgresión del pecado, ¿sí? Fuimos destituidos de la gloria de Dios y el pecado nos había condenado hacia la muerte. Eso es lo que está diciendo. La paga del pecado es muerte. Entonces, como el pecado fue de generación en generación, nuestro destino era la muerte. Así declaró el apóstol Pablo. Pero me gusta porque él resalta, así no se queda con eso, sino que él resalta, ¿sí? A Jesucristo siempre. La palabra de Dios habla de Cristo, habla de lo que Él hizo por nosotros. Amén. Cuando usted lea la palabra de Dios, cuando usted lea, ¿sí? Desde el Génesis al Apocalipsis, siempre va a hablar de Cristo, ¿sí? Entonces él dice, de la misma manera que la condenación pasó a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de Cristo, de uno solo, Jesucristo, ¿sí? Dice, de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Qué vino a los hombres ahora por creer en Jesús? La justificación, ¿sí? La justificación es estar delante de Dios, ¿sí? Delante de Dios
justo, sin mancha, sin pecado alguno, por medio de Jesucristo, y por solamente creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Vuelvo a repetir, muchas veces nos han dicho y nos han dicho que tenemos que mantener la salvación, que la salvación es un regalo de Dios, es una dádiva de Dios, pero si nosotros no cuidamos de esa salvación, nos podemos caer de esa salvación e irnos al infierno. Bien, aquí dice la palabra de Dios que por la justicia de Cristo, o por Jesucristo, por el sacrificio de Cristo, ahora ya no hay condenación para cada uno de nosotros, sino que hay justificación, ¿sí? Somos justificados, ¿sí? Por medio de la fe de Cristo, ¿sí? Dice el versículo 19, porque así como por la desobediencia de uno o de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, ¿sí? Acá está haciendo claro, acá el apóstol Pablo dice, así por la desobediencia de Adán, podemos decir, ¿sí? Los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia, ¿de quién? De Jesús. ¿Sí? Ya no está hablando de Adán, sino que habla de Cristo. Dice, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Cómo sos constituido vos? Justo. ¿Sí? ¿Por quién? Por la obediencia de Cristo. Cristo vino, ¿sí? A obedecer. Cristo vino a cumplir lo que tú y yo no podíamos cumplir. Versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó, diga la palabra sobreabundó, ¿sí? Sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. ¿Para qué es la justicia? Para vida eterna, ¿sí? La justicia te da la vida eterna. El sacrificio de Cristo aseguró, Dios aseguró en Cristo, ¿sí? Tu justicia para vida eterna. Aleluya. Mira, si no hay motivo de glorificar a Dios. Aleluya. Entonces dice, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine, ¿sí? Reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces vemos una clara respuesta del apóstol Pablo cuando está hablando, ¿sí? A los romanos, ¿sí? Le está diciendo, ¿sí? La diferencia que hay entre la ley, ¿sí? La ley lo que hacía era sacar del hombre, ¿sí? A luz la naturaleza de pecado, ¿sí? Eso es lo que hacía, porque dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Por qué? Porque la ley te hacía ver de que con tu fuerza o con tus propios méritos, siempre decimos lo mismo, con tus propios sacrificios humanos, ¿sí? Sacrificios para poder querer agradarle a Dios, la ley te decía que faltaba algo más. Y ese algo más es Cristo. Ese algo más era Jesucristo. Alguien tenía que venir por nosotros. La sangre de un inocente tenía que ser, ¿sí? Puesta en el propiciatorio para que usted y yo ahora podamos estar delante de Dios. Así como en el antiguo pacto, que todos los pueblos y toda la ciudad, y cada padre de familia tenía que llevar un cordero, ¿sí? Y ese cordero tenía que ir al lugar santísimo por el sacerdote y sacrificarlo, y esa sangre, ¿sí? Caía sobre el propiciatorio, y esa sangre, ¿sí? Cubría los pecados de esa familia o del pueblo durante un año. Y la justicia, ¿sí? de la sangre del cordero era en las personas. Entonces, de la misma manera, Jesucristo siendo el cordero, ¿sí? El cordero inmolado, el único cordero, perfecto, ¿sí? En su sangre lo que hizo no es tapar el pecado, sino que quitó el pecado ya en nosotros, ¿sí? Entonces ya no hay pecado en los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo absorbió el pecado de toda la humanidad, pecado del pasado, del presente y del futuro en esa cruz. Él absorbió, si Él tomó todos tus pecados, Él tomó toda tu dolencia, Él tomó todas tus enfermedades, Él tomó incluso la muerte misma, ¿sí? Y lo absorbió Él. Y en ti ahora, si Él te ha trasladado su justicia en ti, si Él te ha trasladado su salud, ahora está en ti. Él ha trasladado la vida, y la vida de Dios ahora está
en ti. Entonces vemos que aquí Jesucristo, ¿sí?, cumplió, ¿sí?, lo que los profetas decían, lo que las escrituras decían sobre él. Mira, yo te voy a decir una cosa, a él lo atacaban a Jesucristo porque decían de que no cumplía la ley. Porque para él no era necesario cumplir tanto la ley. Sí, de hecho, los sábados, para los judíos, para el sumo sacerdote, uno no tenía que descansar, uno no podía ni sanar ni salvar a nadie. Y Jesucristo aún incluso, ¿sí?, empezó a sanar enfermos los días sábados. Porque él no vino a cumplir lo que la ley decía, sino que él vino a cumplir lo que los profetas, lo que estaba escrito sobre él, que él iba a ser, ¿sí?, el cordero inmolado, el cordero que iba a morir por nosotros. Él vino a cumplir eso. Pero lo que pasa es que a veces tenemos un mal concepto de la palabra, de las escrituras. Por eso Dios está trayendo revelación en este tiempo, para que los hijos de Dios entiendan de que no hay sacrificio alguno más agradable que el de Cristo. Si hay algún sacrificio que a Dios le agradó, fue el de Cristo, fue el de Jesús, fue el perfecto sacrificio que Él hizo por nosotros. Por eso siempre decimos, ya no hay sacrificio que hacer. Ya no hay obras humanas que podamos nosotros hacer para poder ganar el favor de Dios, sino que en Cristo Jesús ya el favor de Dios, el don, la abundancia de la gracia, la abundancia del favor inmerecido ya está dentro de cada uno de nosotros. Aleluya. Aleluya. Por eso siempre decimos que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Yo soy su justicia. Él lo hizo por mí. Él lo hizo por mí. El apóstol Pablo dice que, ahora lo vamos a ir viendo porque si no es como que me voy, ¿no? Quiero que, miren, vamos al libro, vamos a quedarnos en el libro de Romanos, ¿sí? Pero quiero pasearlo un poquitito, ¿sí?, entre capítulo 5, capítulo 6, también, y vamos a estar viendo algunos versículos. Dice, capítulo 6, Capítulo 6, verso 1, vamos a leerlo. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, rotundamente en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, ¿no? Así también nosotros, ¿sí? ¿Sí? Porque, versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. No es que nosotros, a veces uno dice, no, pero yo no fui a la cruz del Calvario, el que fue Cristo, sí. Pero como volvemos a repetir, como decían en el capítulo 5, si por la desobediencia de Adán el pecado pasó a todas las generaciones, ahora por la obediencia de Cristo, la justificación pasó en nosotros. Jesucristo fue nuestro representante. Jesucristo vino a cumplir lo que vos y yo no podíamos cumplir. Cuando Él muere en la cruz del Calvario, nosotros estábamos literalmente en Él. Por eso dice el apóstol Pablo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Qué dice? Para que el cuerpo del pecado, ¿sí? Para que el pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya no hay pecado en los hijos de Dios. Ya hay justificación en los hijos de Dios. Ya los hijos de Dios son justos por el sacrificio perfecto de Cristo. Dice versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez y por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así que vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Versículo
14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí? Entonces, está siendo bien claro aquí el apóstol Pablo, y está definiendo, está él comentando, ¿sí? Lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, que él nos vino y nos representó delante del Padre. Él fue la ofrenda, ¿sí? Por nosotros, pero una vez y para siempre. Dice que es una vez, él vino y murió una vez y para todas, ¿sí? Para todas las veces que tú le erres, para todas esas veces él lo hizo posible, esa ofrenda, su sangre, su cuerpo, sí, fue molido, fue desgarrado aún, incluso dice la palabra de Dios que no había hermosura en él. Y todo eso lo hizo para que usted sea justificado y pueda tener ahora, sí, esta postura, esta posición de hijo de Dios, y para que usted sepa de que usted ahora no tiene mancha, que usted es justo. Usted es justo. Pero muchas veces obviamente nos dicen, no, pero ¿cómo puede ser? Mira, no, me parece que vos estás pecando ya ya estás muy, como se dice cuando ya estás pecando de soberbia, te dicen algunos. Pero es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que Cristo hizo por mí. Y yo tengo que aceptar eso por mí. Yo tengo que aceptar el sacrificio de Jesucristo. Si yo he decidido creer en Cristo, yo tengo que creer también en lo que Él hizo por mí. Porque si no, en vano fue lo que Jesús hizo por mí. No puedo disfrutar de la abundancia del favor inmerecido, de la abundancia del regalo de Dios y del don de la justicia, que es por gracia, que es por un regalo. Fue un regalo. Dios te dijo, porque te amé, te lo doy. Es tuyo, toma. Eso es lo que Dios hizo en Cristo Jesús. Es lo que Jesucristo hizo por ti. Jesucristo dijo que Él se entregaba, ¿sí? Que Él se entregaba, ¿sí? Que nadie lo venía y nadie le quitaba la vida, sino que Él daba la vida por nosotros como ofrenda. Bien, versículo 17 de capítulo 6. Pero gracias a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuiste entregado, y libertados del pecado, vuelvo a repetir, y libertados del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Dios te está diciendo, ya sos libres del pecado, ya el pecado no se enseñorea más en vos, ya no es que la transgresión de Adán llega a tu vida, no, porque en Cristo se cortó esa transgresión, en Cristo se cortó esa maldición, ya el pecado no pasa, ¿sí? hasta ti, hasta a tú, sino que el pecado llega a Cristo y Él lo consuma en la cruz del Calvario. Él destruye el pecado en la cruz del Calvario. Algo muy literal que tenemos que darnos cuenta, que Él destruye. Y cuando algo es destruido, entonces ya algo no se puede volver a arreglar o puede volver a dar vida a algo que ya está destruido. Entonces, vemos que Jesús destruyó el pecado. Destruyó. Y no solamente eso, sino que quitó la ley. La quita la ley para cuando tú te equivoques, sería la respuesta, para que cuando tú te equivoques no haya nadie que pueda acusarte, no haya nadie que pueda condenarte. ¿Por qué? Porque si Él deja la ley, entonces ¿para qué Él murió por nosotros? Entonces cuando Él dice que su pacto, que el nuevo pacto es mejor que el viejo, es lo que Él está diciendo, que su sacrificio es mucho mejor que la ley. Es mucho mejor que la ley. Por eso dice, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mira, vuelve a repetir el apóstol Pablo y dice más, ahora que habéis sido libertados del pecado y ahora son justos delante del Padre, sí, por medio del sacrificio de Cristo, lo único que hay en ti ahora, sí, dice que el único fruto que hay es la santificación. O sea que Dios te ve santificado. Su sangre te santificó.
Su sangre te hizo santo, sin mancha, sin pecado alguno, delante de Dios. Su sangre vino y quitó el pecado que a ti te gobernaba. Por eso Juan el Bautista, siempre lo hablo, cada vez que hacemos el vivo lo hablo y lo digo. Juan el Bautista dijo, este es el Cordero, que quita. ¿Y qué es algo que quita? Algo que ya no está más en ese lugar. Quita el pecado, quita el pecado. Diga conmigo, Jesús quitó el pecado. Jesús quitó el pecado que había en mí. Tu sangre quitó el pecado, entonces si ya lo quitó, ¿cómo puede ser que esté? Porque no lo está. Ya no está más. El tema es que nosotros tenemos que empezar a mirarnos desde esa perspectiva. Desde esa perspectiva yo me tengo que empezar a mirar ahora, crear en mi mente una conciencia de justicia, una conciencia justificada por medio de Dios. Verme como Dios me ve. ¿Y cómo te ve Dios? Justo, justificado por la sangre de Cristo. ¿Cómo te ve Dios? Santificado por medio de la sangre de Cristo. ¿Cómo te ve Dios? Sin mancha. Te ve hijo. El pecado te alejaba de Dios. El pecado te había alejado de Dios. Pero ahora la justicia y la abundancia de la gracia te ha acercado a Dios. Te ha acercado a Dios. Aleluya. Venga conmigo. Dice capítulo 15, versículo 15 del capítulo 6. Pues, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? En ninguna. El gran miedo que tiene la humanidad, el gran miedo que tiene todo. No, entonces no está la ley. Entonces habla libertinaje. Habla que vamos a pecar, que dale que va y dale que va. Es algo que siempre nos han metido, siempre nos han dicho. No, mira, está bien la gracia, Dios es gracia, Dios es amor. Pero si tú no mantienes esta salvación, entonces tú la vas a perder. Porque, ¿qué pues diremos? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, rotundamente, en ninguna manera. No es porque yo predique gracia, no es porque yo entienda el favor de Dios, no es porque yo acepte el favor de Dios y crea que soy justo delante de Dios por el sacrificio de Cristo, que eso me va a llevar a vivir a mí una vida de libertinaje. No, pero yo mi vida no la pongo en lo que hago. Y tú tampoco tienes que poner tu enfoque en lo que tú haces. Hay otra frase que dice, no, y entonces las obras, ¿dónde las dejamos? ¿Dónde dejamos las obras del cristiano? ¿Dónde dejamos las obras de ahora de todos nosotros? Porque por nuestras obras vamos a ser juzgados. Tienes que entender que hay obras que sí que son correspondientes y hay obras que... Nadie te está diciendo de que tú no hagas. No, nadie dice eso. Pero si tú pones el enfoque, que tu salvación va a depender de tus obras, entonces ahí te equivocaste. Estás equivocado y perdón que te lo diga, pero hay que quitarte ese velo de la cabeza. No son tus obras las que te van a llevar agradado ante Dios. No es que yo le decir a Dios, mira Señor, mira todas mis obras, mira lo que yo hice. Hice cruzar a la abuelita en la esquina de mi casa, justo estaba el semáforo y ella iba a cruzar el semáforo en verde, pero yo justo me adelanté a ella y le dije que espere y la acompañé. ¿Está bien esa obra? Sí, está bien, pero esa obra no te va a justificar delante de Dios. El único sacrificio, la única obra que Jesucristo le agradó fue la obra de su Hijo Jesucristo. La única obra puntual, la única obra que pudo redimirnos a todos de la maldición de la ley fue la obra de Cristo. Hay que entenderlo. Hay que verlo, empezar a verlo y disfrutarlo desde esa perspectiva. No, pero hermano, entonces, no, porque todos los que hablan de eso, entonces, yo me puedo drogar, yo puedo irme a la bailanta a mover los brazos,
yo me puedo ir a tomar alcohol, yo puedo drogarme, fumar. No, nadie te está diciendo eso. Nadie te está diciendo eso. Pero, ¿de qué perspectiva? No lo hago, porque yo ya no le pertenezco al pecado. Le pertenezco a Cristo. No lo hago porque estoy entendiendo que el favor de Dios está en mi vida. Y ya no sirvo más al pecado. Ya no sirvo más al yugo que me esclavizaba. Pero si yo me enfoco desde esta perspectiva y me enfoco, no lo tengo que hacer porque a Dios no le agrada, entonces el juicio va a caer sobre mi vida. Entonces, ¿para qué Cristo vino? Jesucristo le dijo, el Espíritu Santo le dijo al apóstol Pablo, bástate en mi gracia, apropiate de la gracia, toma de la gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú te sientes debilitado, debilidad quiere decir que hay algo que tú no puedes lograr hacer con tu propia fuerza. Y el Espíritu Santo le dijo, bástate en mi gracia, toma de mí, apropiate de mí, apropiate de mi favor, apropiate de mi gracia, apropiate de mi sacrificio, toma de mí, echa mano a la vida eterna que soy yo, dice Dios. Toma de mí, recibe de mí. Somos justificados por medio de la fe en Jesucristo, capítulo 5 de Romanos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a este favor. Bástate en mi gracia, le dijo. Toma de mí. A esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 15. O vamos desde el 13. Vamos desde el 13. Capítulo 5, 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. ¿Qué es lo que dice? Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecados. ¿Recuerda cuando hablamos la vez pasada sobre Abraham? Si por la transgresión de Adán el pecado pasó a todos los hombres, Abraham era un hombre pecador, ¿verdad? Pero no estaba la ley, porque la ley vino 400 años después que Abraham. Y Dios se presenta en favor, en gracia, porque la gracia siempre existió. La gracia no es algo que se habla desde hace 2 días. El apóstol Pablo lo está hablando aquí en todo momento. De hecho, Dios cuando se presenta a Abraham, se presenta desde la gracia. Isaac, desde la gracia. A Jacob, desde la gracia, no existía la ley. José, varón próspero. ¿Por cómo Dios le podía decir varón próspero a un joven que el pecado había pasado de generación en generación? Si él era pecador por la culpa de Adán. Pero Dios le dice que lo llamó como varón próspero. Porque Dios se presentó a ellos en favor, en gracia. En la abundante gracia de Dios, en la justicia de Dios. Dios cuando lo vio a José, Dios lo vio y le dijo, varón próspero, varón justo. Oh, tremendo. A Abraham cuando va frente al rey y lleva a su esposa, y como él tenía miedo que lo maten porque su esposa era una mujer muy bonita, muy hermosa, casi teniendo 70 años o 75 años. Y como vio que el rey estaba interesado en ella, y Abraham, porque no quería que lo maten, le mintió diciendo, sí que ella era la hermana. Y la mentira es pecado. Y cuando Dios se presenta al rey, porque el rey quería tomar de Sara, él le dijo, mira que ella es la mujer de un profeta. Y ese profeta era Abraham. Entonces, ¿cómo puede ser que Dios hable bien de una persona que era pecador? Porque Dios te está diciendo en este momento, donde no hay ley, no hay culpa de pecado. No hay culpa de pecado. La ley sacaba el estado pecaminoso del hombre. La ley sacaba del hombre lo peor. Y cuando lo sacaba a la luz, la ley caía sobre el hombre y lo sentenciaba y moría ese hombre.
Entonces Dios pagó un precio, que Jesucristo pagó un precio por nosotros. Jesucristo pagó el precio con su sangre. No solamente quitó el pecado de ti, sino que ahora también dice que anuló el acta que estaba en contra de nosotros. Y eso lo vamos a ver ahora en el libro de Colosenses. Y lo clavó en la cruz. La ley la quitó. Pero mira, siga conmigo. Capítulo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. Verso 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, en el cual es la figura del que había de venir. Acá está hablando de Jesucristo. Pero el don, versículo 15, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Es tremendo, es tremendo. No solamente Cristo quitó el pecado, sino que también quitó aún la ley, porque lo dice de esa forma. Mira, vaya conmigo al libro de Colosenses, capítulo 2. Yo me los anoté, los versículos, porque después me los olvido. Capítulo 2 del libro de Colosenses, una carta también escrita por el apóstol Pablo. (2:14) dice: vamos a arrancar desde el 9, ¿sí? Desde el 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. ¿En quién? En Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, ¿sí? Sepultado con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Perdonándonos todos los pecados. Versículo 14. Anulando el acta. Lo que está diciendo, había una ley, había un decreto que a ti te determinaba, ¿sí? Que eras un pecador. Y por causa que tú eras un pecador, ¿sí? Tenías que morir porque estabas separado de Dios. Y él dice acá, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Qué era el acta de los decretos? La ley de Moisés. La ley de Moisés es el acta de los decretos que estaba en contra de nosotros y que no era contraria. ¿Sí? ¿Por qué no era contraria? Porque queríamos hacer algo y la ley sacaba lo peor de nosotros. La ley lo que hacía que el hombre no pueda justificarse por sus propias obras y sus propios méritos. Dice, y quitándola del medio y clavándolo en la cruz. Y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Quitó la ley que estaba, que era contraria a ti. Quitó ese decreto que te determinaba pecador y muerto por el pecado. Quitó esa ley y quitó el pecado en la cruz y la clavó allí en la cruz. Y ahí dijo, bueno, ahora ya no está mala ley que los pueda ustedes sentenciar a la muerte, sino que ahora todos ustedes son justos por la medio de la sangre y el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Es tremendo. Por eso tenemos que empezar a vernos desde esa perspectiva. Tenemos que vernos desde esa perspectiva. Que creamos una mente sólida, una mente de justicia, porque ya eso no pertenece más en nosotros. Ya el pecado no puede enseñorearse de ti. Ya el pecado no puede gobernarte,
Porque ahora sí, el pecado fue quitado por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Mira, vamos a Colosenses 10. Colosenses 10. Sí, estamos en el capítulo 3, obvio, ¿no? Capítulo 3 de Colosenses, versículo 10. Dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión. Oiga, ni bárbaro, ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Su sacrificio fue perfecto. ¿Sí? Versículo 12. Vestido pues como escogido de Dios, santo, amado, y de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre y de paciencia, soportando unos a los otros y perdonando unos a nosotros. Si alguno tuviere queja contra uno, de la manera que Cristo os perdonó, también perdonad. Toda la ley Dios la encerró en amar a tu prójimo como a ti mismo, y en amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces vemos que ya no hay nada que pueda a ti, ¿sí?, condenarte. Ya la condenación Cristo la ha quitado y te ha dado su salvación. Efesios capítulo 2. Versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y en nuestros pecados, y en la cual anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Cuando está diciendo los hijos de la desobediencia, no está diciendo aquel que no cumple las obras, que no cumple los méritos, no, está diciendo aquel que no cree en Jesús, aquel que no ha aceptado a Cristo. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Porque si no tendríamos que quitar todas las cartas del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo siempre es rotundo cuando hablar y es claro. ¿Sí? Dice en versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Cuándo? En otro tiempo. En los deseos de nuestra carne, haciéndolo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, ahí está la contestación, ¿sí? Él va remarcando y acá contesta, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Con quién te dio vida juntamente? Con Jesús. Por gracia soy salvo. ¿Por qué? Por gracia. El favor de Dios te hizo salvo. El sacrificio de Cristo te hizo salvo. Entonces cuando a ti te dicen, mira, la salvación hay que mantenerla, por gracia soy salvo. Por gracia. Y solamente, exclusivamente por gracia. Vamos a saltar al versículo 8. Porque, vuelvo a repetir, dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Por medio del creer yo soy salvo. Por medio de creer en el sacrificio de Cristo yo ya fui salvo. ¿Sí? Por medio de creer, no dice por medio de hacer obras. Dice porque por gracia. Gracia es regalo, es favor inmerecido. Recuerde, como le dijimos al principio, la abundancia de la gracia, abundancia de favor inmerecido sobre tu vida ha venido, y es Cristo. Por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿De quién es la gracia? ¿De quién es el regalo? ¿De quién es la salvación? De Dios. ¿Y a Dios se le puede quitar algo? No, nada. Gloria a Jesús. Versículo 9. No por obras, dice el apóstol Pablo. No es por obras, para que nadie pueda gloriarse, para que nadie pueda justificarse, para que nadie pueda decir, es por lo que yo hice, Dios. Mi sacrificio es mejor que el de Cristo. No, te está diciendo. No es por obra, para que nadie se gloríe, porque somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces te está diciendo, no es por obra, no es lo que tú hagas, tú no vas a ser más hijo ni menos hijo por lo que tú hagas.
Tú eres hijo de Dios y punto. Y no hay lugar sin mejor que ser hijo de Dios. Dios nos ha puesto a todos por iguales. Ahora somos cuerpo de Cristo. Somos cuerpo del Señor. Somos cuerpo, Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Es tremendo. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Verso 15. Vamos a empezar desde el 13. Desde el 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Sí? Dice que no es por la ley, sino que fue por la justicia de la fe. O sea, por creer en que Dios era su Señor y a Él se le fue contado por justicia, ¿no? Versículo 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, si por los que cumplen la ley, está diciendo, son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿De qué te sirve? ¿De qué sirve la fe? ¿De qué sirve el creer? Si tú vas a cumplir la ley, supuestamente, como decían el pueblo de Israel. El pueblo de Israel decía, Señor, gracias. Gracias por tu favor, gracias por tu maná. Gracias por la columna de fuego. Gracias por la columna, por las nubes. Gracias, Señor, porque podemos golpear la roca y sale agua en medio del desierto. Gracias. Pero ¿sabe qué? Quiero ganármelo yo con mis propios méritos. Mi sacrificio. Me voy a poder jactar y me voy a poder merecer. Y me voy a poder hallar, ¿sí?, delante de ti justo por lo que yo hago. Entonces, ¿para qué Cristo vino? Para que fue la promesa a Abraham. Y no fue hecha por la ley, sino que fue por medio de la justicia, por medio de la fe. Fue el favor de Dios. Fue el favor de Dios. Dios se movió a favor de Abraham. Y a él le hizo la promesa y a su simiente. Y la simiente de Abraham es Cristo. Porque no habla de simientes en plural. No habla de muchas personas, sino que hablaba de Jesús. Porque encima lo dice y no habla de simiente como de muchos, sino que de la simiente de uno solo. Y ese uno solo es Cristo. Y la promesa fue por medio del favor. Fue por medio de la fe en la gracia de Dios. Pues, versículo 14, porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira. ¿Qué produce la ley? Ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Ya no hay transgresión, ya el pecado no pasa. Hay otras cosas más que dicen, que hablan de las maldiciones generacionales. No, porque claro, el pecado pasó de generación en generación, entonces dicen, no, pero mira, si yo peco, la maldición generacional va a llegar a la cuarta, a la tercera, a cuarta y quinta quizás también. No, se cortó en Cristo. Se cortó en Cristo. La maldición, sí, la absorbió Cristo y en Él ahora es bendición. Ya no hay maldición. Ahora sí hay. De mi generación va a ser bendita. Y la generación de mi generación va a ser bendecida en Cristo. Hasta la cuarta, la quinta y la séptima y por 20 generaciones más van a ser bendecidas. Porque en Cristo hay bendición. No hay maldición. No proviene la maldición de Cristo. Hay bendición. Hay una nueva vida en Él. Fuimos muertos al pecado. La ley fue quitada de nosotros. Ya no hay transgresión, ya no hay pecado. Hay vida, abundancia, abundancia de gracia. Hay don de justicia. Podemos estar delante de Dios con confianza. Y esta es la confianza que tenemos, que podemos estar delante de Él. Aleluya. Versículo 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Tenemos que creer el sacrificio de Cristo para vivir en la gracia de nuestro Señor Jesús.
Mira, cuando la ley fue mandada al pueblo de Israel, la gente no importaba si creía o no creía, solamente tenía que obedecer. Y yo puedo obedecer por dos puntos, o porque creo o por miedo. Satanás sigue trabajando con el miedo, obviamente. Satanás te viene diciendo y te viene a acusar. Satanás acusa esta posición. Satanás dice, ay, no eres merecedor. Mira, ¿cómo puedes decir que tú eres un hijo de Dios por lo que has dicho, por lo que dices, por lo cómo hablas, por cómo te viste? Ah, ¿hace cuánto que no estás yendo a la iglesia? ¿Hace cuánto? Para aquellos que no hablaban de esa doctrina, que los hermanos no estaban congregando, por eso no eran hijos de Dios. Somos justificados por medio de la fe. Dios nos ve justo por medio de la fe. Somos hijos de Dios por creer. Somos justos por creer. Somos justos porque hemos recibido la abundancia de favor inmerecido. Oh, abundancia de favor inmerecido hay en tu vida. Abundancia de favor. Aleluya. Sin límite. No hay límite. Dios es nuestro Dios, es un Dios grande. Y cuando Él bendice, siempre decimos, bendice en grande. Y Dios te ha bendecido en Cristo. Lo más grande que hay es Cristo. Lo más perfecto que hay es Cristo. Lo más importante fue Cristo. Y en Él estás abastecido en toda abundancia. Abundancia de favor inmerecido hay sobre tu vida. Y don de justicia que no proviene de ti, sino que provino de Cristo. Vino de Él. Su justicia se hizo mi justicia ahora. Tremendo. Tremendo. Oh, gloria a Jesús. Dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para los que es de la fe de Abraham, en la cual es padre de todos nosotros. Entonces, estamos viendo de que estamos aún incluso derribando conocimientos que teníamos que iban en contra de esta palabra, que iban en contra del sacrificio de Cristo. Dios te está cambiando la perspectiva, Dios te está diciendo, ¿sí?, que no es lo que tú hagas. Deja de tener miedo, porque el miedo no proviene de Dios. Porque el perfecto amor echa el todo temor. El perfecto amor, el amor de Dios, saca el temor. Tú no tienes que tener miedo, porque en Cristo estás seguro. Hay seguridad. El Evangelio es seguridad. El Evangelio es seguridad, es poder, es seguridad, es liberación. Pero es seguridad. Cuando yo predico el Evangelio, predico seguridad. ¿Y cuál es la seguridad? Que estoy en Cristo. Que estoy en Cristo y nadie puede sacarme de ahí. Nadie puede sacarme de ahí, porque Cristo, cuando cumplió la obra, la cumplió perfectamente. No solamente, ¿sí?, destruyó el pecado, sino que también quitó lo que condenaba por el pecado. Y era la ley. Era la ley. Ahora hay abundancia de gracia. Porque cuando abundó el pecado, mucho más abundó la gracia. El favor de Dios. Tenemos que empezar a vivir desde esta perspectiva. Aleluya. Dios es maravilloso. Su obra fue tan perfecta. Fue tan perfecta. No podemos agregarle nada a la obra de Cristo. No podemos agregar ni una pizca de sal, ni una tilde de más. No podemos predicar otro evangelio que el evangelio de la seguridad, el evangelio de la gracia, de la abundancia del favor de Dios. Abundante favor de Dios inmerecido sobre tu vida. Si tú vas para el norte, abundante gracia, abundante favor inmerecido de parte de Dios haya en ti. Por eso el Espíritu Santo le dijo a Pablo, bástate mi abundante favor inmerecido. Porque ese poder se perfecciona cuando aún tú incluso te sientes debilitado, cuando aún incluso vienen y te acusan, aún incluso cuando vienen y te quieren condenar. Dios le dijo al apóstol Pablo, bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia. Es mi favor. Abundancia de favor inmerecido tenemos. Don de justicia. Y no proviene de mí. Esa justicia no sale de mí, sino que provino de Cristo, provino de Él.
Aleluya. Aleluya. No podemos agregarle nada. Por eso el Evangelio es seguridad. Tú y yo estamos seguros en Cristo. Tú y yo estamos seguros en Cristo. Tenemos que empezar a mirarnos desde esa perspectiva. Cambiemos nuestra forma de vernos, nuestra forma de pensar. Saquemos esa mentalidad, transformemos esos pensamientos de condenación por esos pensamientos de justicia. La palabra de Dios es el pensamiento de Dios hacia nuestra vida. Renovémonos con la palabra de Cristo. Renovémonos con la palabra de salvación, de favor, de gracia. Soy su justicia. Soy su justicia. Diga, yo soy su justicia. Soy justificado por medio de la fe. Tengo abundancia de gracia sobre mi vida. Le damos gloria a Jesús. Le damos gloria a Dios. Su obra fue más que suficiente para nuestras vidas. No hay condenación. Capítulo 8 de Romanos. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación, no existe la condenación. Nadie puede venir a condenarte. ¿Quién te apartará del amor de Dios que es en Cristo? ¿Quién? ¿Quién te condenará? Dice el apóstol Pablo. ¿Quién podrá condenarte? ¿Quién podrá acusarte? Si el pecado ya fue destruido en la cruz del Calvario. Ya fue destruido y lo que la sentenciaba fue quitado. Ya no está más. Ahora es gracia, ahora es favor de Dios. Recibe esta palabra para tu vida. Recibe esta palabra. En la abundancia tenemos la seguridad de que somos salvos por medio de Cristo, del sacrificio de Jesús. Y podemos tomar y echar mano a esta vida eterna y tomar todo lo que ganó Cristo en la cruz del Calvario. La sanidad te pertenece. No creas que porque... No, pero lo que pasa de que... No. Escuchaba el otro día un testimonio de un hermano que era un ministro del Señor, un pastor. Y él estaba enfermo con una enfermedad muy grave y era de muerte. Y su amigo, su copastor aún incluso de la iglesia, era un evangelista tremendo. Sanaba muertos, levantaba a los muertos, sanaba a los enfermos de una forma tremenda. Y él oraba por esta persona, pero esta persona cada vez seguía peor. Y él no entendía qué es lo que estaba pasando, pero ¿sabe? Luego hablando con otro pastor, y le decía, y le digo, bueno, tranquilo, le dijo, él sigue creyendo. Y cuando fue al otro día a la casa de este pastor le dijo, yo sé que tú estás creyendo, pero esto es la consecuencia por lo que yo viví hace un tiempo atrás. Ese pastor había cometido adulterio. Y él estaba creyendo de que por esa culpa, por lo que él hizo, se merecía eso. No entendió el favor de Dios. No importa lo que tú hayas hecho. Tú tienes que apropiarte de este favor de Dios. La sanidad te pertenece. No es tu mérito. Nadie está diciendo que lo tienes que hacer, no, porque vuelvo a repetir. Tenemos que ver obras sí, obras no. ¿Obras para qué? ¿Obras por qué? Porque he entendido de que soy la justicia de Dios en Cristo, de que la abundancia de la gracia está en mi vida, por eso no me voy otra vez al yugo de la esclavitud. Pero no me enfoco en las obras, me enfoco en Cristo. Mis obras no me van a llevar, acepto en Cristo. Es mi fe. Es la fe. Es el creer en que la obra de Jesús es más que suficiente para mi vida. Jesucristo es el más que suficiente. La sanidad te pertenece. Deja de culparte de lo que hiciste en tu vida anterior. Deja de culparte. Deja de darle lugar a Satanás. Deja de darle lugar al diablo. El diablo viene y te condena. Ah, pero mira lo que has hecho, lo que has dicho. Abundancia de gracia, don de justicia.
Ahora hago. Porque el apóstol Pablo decía que las obras que él hacía, unos hacían más que otros, porque él había entendido la gracia de Dios. Pero no se enfocaba en las obras. No puedes enfocarte en las obras. No puedes enfocarte en tus méritos. Enfócate en que Jesucristo ya pagó el precio por ti. Aleluya, que Él ya te dio abundancia de gracia, de favor inmerecido. Y de esa perspectiva, muévete. Cuando yo he entendido esta palabra, miren, hubo un montón de cosas que se desataron de mi vida. Yo vivía en el alcohol, en las drogas. Cuando entendí de que la abundancia de la gracia vino hacia mi vida en el momento que acepté a Cristo, ya dejé de drogarme. Dejé de tomar alcohol, dejé las noches. Porque fue el favor de Dios en mi vida. Fue el favor de Dios en mi vida. Dejé de pelearme, me peleaba con medio mundo. Ya me miraban mal, yo ya me quería pelear. Todo lo que hizo me ataba a mí, porque yo quería obviamente antes hacerlo, pero no podía. No podía y encima me traía condenación porque me peleaba un día con una persona o tomaba una copa de más o me drogaba porque caía en esa tentación otra vez y al otro día no quería ir a la iglesia. O el pastor me llamaba por teléfono y no la atendía. ¿Cuántas veces nos han pasado esas cosas? Es porque no hemos entendido que somos la justicia de Dios en Cristo. Cuando tú entiendes, tú te ves que ya no te debes a eso. En el libro de Gálatas capítulo 5, ya con esto termino. Gálatas capítulo 5 dice: estás pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no vuelvas otra vez al yugo, ¿sí? O sujeto otra vez al yugo de la esclavitud. No vuelvas otra vez a la ley. No vuelvas a enfocarte otra vez en tus obras. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No te enfoques en tus obras, enfócate en Cristo. Enfócate en ese sacrificio perfecto. Y disfruta. Disfruta. Deja de condenarte. No está el acusador para condenarte. No puede el acusador condenarte. Cristo te ha justificado. Justificado pues con Dios tenemos paz. Tenemos paz ahora con Dios por medio de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Comienza a cambiar tu forma de pensar. Tú eres lo que Dios dice que eres. Tú puedes lo que Dios dice que tú puedes. Y tú haces lo que Dios dice que hagas. Yo soy, yo puedo y yo tengo. Esas eran 3 frases que a mí me habían dicho una vez. En Cristo yo soy, yo puedo, yo tengo. Aleluya. Aleluya. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que tengo. ¿Sí? Y yo puedo lo que la Biblia dice que puedo. Aleluya. Disfruta de esta nueva vida. Amén. Damos gracias a Dios por cada pastor, hermano, que se ha metido, ¿sí? En el vivo. Doy gracias al pastor desde Perú, Antonio Manuel Samillán, ¿sí? Gracias, pastor, por conectarse, ¿sí? Lo bendecimos a toda la congregación de allá desde el Perú, a todos sus hermanos, ¿sí? Recomiendo que lo escuchen al pastor Semillán, que lo puedan seguir en el Facebook, da unas buenas enseñanzas sobre la gracia, la fe, ¿sí? Puedan seguirlo. Damos gracias a María González. ¿Cómo anda mi clienta? Bendecida, ¿sí? Dice: buenas noches, le pido oración por mis letras y mis hijos, por mis nietas y mis hijos y hija. Buenas noches, le pido oración. Tranquila, ahora vamos a estar orando, ¿sí? María, vamos a estar orando, ¿sí? Vamos a estar confiando, pero solamente cree, amén. Dios dice que para el que cree todo es posible. Gloria a Jesús. A Karina Trejo también desde el Perú, sí, la bendecimos, hermana, gracias por conectarte. A Lorena también, gracias Lore por conectarte. Antonio González, gracias. Pastor Horacio Sanqui también. Bendecimos, sí, a cada uno que se ha tomado este tiempito para poder escuchar la palabra de Dios. Y a usted lo animo, si a usted le gustó, puede compartir también este video, ¿sí? En su Facebook, compartírselo a alguna persona que usted vea que le sea de edificación y de bendición. Lo puede hacer con libertad, amén. También pueden encontrarlos en el canal de YouTube, estoy ahí como Javier Alejandro Tosto, pueden encontrar las mismas enseñanzas que paso acá, las paso ahí, puede suscribirse al canal y cada vez que estamos subiendo algún video con mi esposa, usted
le va a avisar el canal de YouTube, le va a avisar que algo subimos, amén. Así que vamos a estar orando. Señor, te damos gracias, te bendecimos, papá Dios. Gracias por tu favor inmerecido, Dios. Gracias por tu regalo, Padre. Gracias, Señor, porque tu obra fue más que perfecta para nuestras vidas, Señor. Fue más que suficiente, Padre. No podemos agregarle nada a tu obra, Señor. Solamente creer, Dios mío, de que tú, Señor, eres la plenitud que lo llena en todo y en todo, Señor. Gracias, te bendecimos, papá. Señor, oramos, Dios mío, Señor, por nuestra hermana, Señor María González, papá. Dios, por sus nietas, Señor, por sus hijos, por sus hijas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, tu palabra llega a sus vidas, Señor, y produce, Señor. Produce tu poder, el poder dunamis que se encuentra en la palabra, Dios mío, Señor. Se produce en sus vidas, Padre. Te damos la gloria, Señor. Declaramos que hay bendición, que hay abundancia, Señor. Y que ellos, Dios mío, Señor, comienzan a entender tu palabra, Dios mío, y se le abre, Señor, los ojos, su entendimiento, Padre. Oramos para que reciban espíritu de sabiduría y revelación, Dios mío, para que puedan entender, papá Dios, de que lo que tú has hecho, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, bendito Dios. Declaramos sanidad, Señor, declaramos prosperidad, declaramos la paz, declaramos salud, Señor, declaramos bienestar, Dios mío, Señor. Oh, Señor, declaramos bendición, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, bendito Rey. Amén y amén. Bien, bendiciones. Nos encontramos el sábado, 20 horas. Tu programa se llama Tu Gracia Me Sostiene. Puedes recurrir al YouTube Javier Alejandro Tosti y encontrar las mismas enseñanzas y las predicaciones y compartirlas si usted quiera o estudiarlas también. Y si le puede sacar más cosas de lo que yo le saco, gloria a Dios. Aleluya. Le damos gracias a Dios. Y por cada hermano, ¿sí? A Gabriel Prado también que se ha conectado, ¿sí? También Gaby, bendecido mi hermano Gabriel, ¿sí? Así que a cada uno de ustedes, gracias, bendiciones, nos vemos el sábado 20 horas, recuerde, 20 horas tu gracia me sostiene.